Amigos, hoy les traigo una guía de este juegazo llamado Valheim. Es un juego que en este momento está disponible tanto para PC como para consolas de Xbox. Desconozco si en este momento está para otras consolas, pero hay una ventaja que vamos a tener, ya que en PC lo podemos jugar desde nuestra aplicación de Xbox y desde nuestra aplicación de Steam. Si lo jugamos desde nuestra aplicación de Xbox, va a tener el modo de crossplay, que desconozco en este momento si está disponible en Steam. El tema de crossplay es simplemente que podamos jugar nosotros desde nuestro PC con amigos de consola, o si tenemos consola podríamos jugar con nuestros amigos de PC. ¿Listo? Entonces, chicos, sin más, vamos con el video. Let's go. Puede que iniciando, chicos, en este juego, en este mundo interactivo, en este juegazo, tengamos muchas dudas y sobre todo veamos un grado de dificultad alto, dado que no conocemos mucho el juego. Pero en esta guía les voy a dar unos consejos que espero les sirva para que avancen muchísimo más rápido. ¿Listo? Entonces, como primer consejo, chicos, les recomiendo ir al apartado de ajustes y en la parte de gráficos modificar la vegetación. ¿Esto por qué? Porque si ustedes ven y lo pongo en alto, al ver aquí no voy a poder ver tantos recursos como piedras y demás que estén en el suelo. Mientras si hacemos la modificación en ajustes, gráficos y bajamos la calidad de vegetación, podremos encontrar más fácilmente piedras y demás recursos que nos puedan servir. Sobre todo si estamos recién iniciando, nos va a ayudar un montón esta modificación. Otro consejo súper importante es tomar todas las vallas y recursos que vean en el mapa. Estos recursos los van a necesitar más adelante, por lo cual a veces por falta de inventario o porque estamos llenos y demás no lo hacemos, pero es súper importante, ya que tanto la madera como la piedra, las vallas y todo lo que sean como tipo de plantas, cardos, dientes de león, los vamos a necesitar más adelante para el caldero, crear mejores fórmulas de comida que nos den más vida, que nos den más vigor o energía. Entonces es súper importante que recojamos todo. Los ojos de grisucio, la resina también son importantísimos, tanto para crear portales como para crear diferentes tipos de herramientas y hacer crafteos de mesas de trabajo y mejoras de las mesas de trabajo, entre otros. ¿Listo? Armas, armaduras, nos las pueden llegar a pedir, entonces sí, súper importante que recolectamos todos los recursos posibles. Otro de los consejos importantes es siempre marcar todos los recursos que veamos. Si vemos cobre, si vemos plata, si vemos estaño, los recursos recolectables también van a reaparecer nuevamente. Es decir, si encontramos frambuesas, si encontramos cardos, normalmente vuelven a aparecer después de un tiempo. Entonces es recomendable guardar la ubicación para cuando volvamos a necesitar ir nuevamente por ellos. ¿Listo? En el momento uno los marca porque pueda que no los pueda recolectar si estamos empezando y queremos hacer cuevas. Empezando no tenemos una fortaleza adecuada para poder hacer, no tenemos un equipo adecuado para poder hacer una cueva. Guardamos la ubicación y cuando estemos ya mucho mejor en equipamiento, podremos ir por estos recursos y por estas cuevas. ¿Listo? Entonces es una recomendación súper importante. Bueno, también les recomiendo que a animal que se les atraviese, animal que maten, importante que tengan en cuenta el siguiente tip que les voy a dar acerca de los ciervos. Súper importante que se pongan en modo sigilo cuando vean uno, ya que ellos se asustan fácilmente y salen a correr. Ir a correr un venado con una masa es prácticamente perder una cantidad de tiempo y energía, y no lo vamos a lograr al final, sobre todo si estamos nuevos, porque vamos a tener muy poca energía y demás. Entonces siempre les recomiendo que con la tecla control se ponen en modo sigilo, se agachan, no tan cerca, apuntan y disparan hacia el ciervo. Realmente no es muy difícil, solamente les digo, mátenlo con una flecha y ya. Si ven a los knights también, si ven jabalís también, toda esa carne la pueden cocinar, les puede servir para subir su vida, subir su vigor, y esto les va a ayudar bastante para avanzar en el juego y también en un futuro para cuando puedan hacer fórmulas
más avanzadas, con estos recursos van a poder hacer fórmulas muchísimo mejores, que les van a dar mejores beneficios y stats de los que ya tienen. ¿Listo? Otro consejo que es súper importante y no menos importante que los demás es que construyan varios cofres. No es necesario al principio del juego que tengan tantos, pero es importante que tengan varios porque hay muchos recursos que ustedes van a necesitar. En este caso yo tengo todo así organizado. Realmente juego con otra persona que tiene aquí que se pone nene, pero es importante que ustedes tengan así organizado en un futuro o más adelante para que puedan guardar la cantidad de recursos que les van a dar. ¿Listo? Entonces esto les va a ayudar un montón, y sobre todo si ustedes requieren una guía sobre cómo hacer estos cofres y ponerles sus nombres así para que quede mucho más fácil y organizado, por favor escriban en los comentarios y con mucho gusto les haré una guía súper fácil y sencilla como esta, rápida, para que ustedes puedan hacerlo. ¿Listo? Cuando vayamos a talar árboles, verifiquemos si hay dos árboles cerca, como por ejemplo, y cuando nos hagamos en la mitad, al darle talar vamos a golpear a los dos al mismo tiempo, maximizando así nuestra velocidad de tala. Además de esto, hay un tip súper importante que es: no siempre se necesita arar para sembrar algo. Cuando ustedes quieran sembrar árboles, en especial solo árboles, no van a necesitar arar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya que así pueden repoblar los lugares cercanos de donde tengan su base de árboles, para no tener que ir tan lejos a la próxima. Simplemente van sembrando árboles cerca, pasa el tiempo, van a crecer y ustedes pueden talarlos. Ya para finalizar esta pequeña guía, les recomiendo muchísimo este juegazo. Realmente lo probé hace un tiempo y desde que entré, la verdad me ha gustado un montón. Tiene una cantidad de cosas increíbles, es muy divertido el tema de poder jugar con amigos, el tema de hacer diferentes tipos de mundos, crear recursos, conseguir recursos, matar bosses. Realmente es muy bueno, muy divertido, por lo cual se lo recomiendo un montón. Recuerden que si quieren alguna guía adicional la puedo hacer para ustedes sin problema. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita y comentar sobre qué quieren que les haga una guía. ¿Listo? Chicos, no siendo más, les dejo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Let's go.